Nada más acepté porque me invitaron con mucha anticipación. Si no, no hubiera aceptado, de verdad. Que ya sé cómo se las gastan estos del triunfo. Luego a la mera hora le dicen a uno, te toca compartir. Abramos nuestras Biblias en la última porción del capítulo 15, del verso 36 al final, y después te invito a que oremos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Oremos. Señor, así como decía Johnny, todo tú tienes control de las cosas. Y estamos hoy en este lugar, los que tú pusiste en nuestro corazón que viniéramos y los que están escuchando por la internet. Señor, y queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder recibir la enseñanza en esta noche, para poder ser edificados como iglesia y para tener un rumbo que seguir de acuerdo a lo que tú estableciste en tu palabra. Que tengamos claridad en nuestros corazones de lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a concluir hoy el capítulo 15, viendo ya la resolución que se dio del primer concilio en Jerusalén, donde se determinó que los gentiles no tenían que guardar la ley o seguir las enseñanzas de Moisés, que ellos no tenían que adherirse a esa religión, y por el puro hecho de haber creído en Jesús, ellos también alcanzaban la salvación igual que los judíos. ¿Se acuerdan con lo que escribió Pablo a la iglesia en Roma en el capítulo 1, creo es el verso 16? Él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Primeramente dijo al judío y después al griego, o podría decir, y después a los gentiles. Y se comprobó esto, se determinó, y se acuerdan que dijimos que al final de lo que estudiamos hace 8 días, que Silas o Silvano, van a escuchar en otros pasajes, es el mismo Silvano o Silas, decidió una vez, a lo mejor llegado a Jerusalén, regresar, o se quedó desde ese momento ahí. Algo le cautivó, algo le llamó la atención de lo que vio cuando regresó con Bernabé y Pablo a llevar la resolución, y él decidió quedarse. Le dijo, Judas, quizás regrésate tú, yo aquí me quedo con estos hermanos. Y entonces después, dice, de algunos días, el corazón de Pablo ardía por la obra que se había iniciado. Y llamando a Bernabé le dijo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que ya hemos anunciado la palabra del Señor. Vamos a ver cómo están. Y no sé si de repente te han dado ganas a ti
de visitar a algunos hermanos que conociste en algún tiempo para ver cómo están. Yo empecé a congregarme por primera vez en una iglesia que está enfrente del mercado de Jamaica, sobre el eje 3, casi a la altura del estacionamiento. Enfrente hay una iglesia y dice ahí arriba, así en redondito, Tabernáculo Bíblico Shekinah. Y de vez en cuando he ido a visitar a los hermanos a ver cómo están. Todavía algunos conozco de aquella época. Y me han recibido bien los hermanos. Hace poco me enteré, bueno, no tampoco, hace como 2 años que el pastor que estaba cuando yo llegué por primera vez ahí, ya había fallecido, hace como 5 años falleció más o menos. Esa vez que fui con Karina, de aquí Karina Cortés, bueno, de aquí o de allá. Fui con ella por un movimiento en el que estaban algunos hermanos y ahí me encontré a la esposa del pastor, la hermana Marta. Me acerqué a ella y ella sí ya no me reconoció, ella es mayor. Y dice, la verdad no me acuerdo de usted, hermano. Bueno, pero yo sí de usted, hermana Marta. Ya la saludé y le abracé, le dije que me había enterado que su esposo había fallecido. Y otros más. Y Pablo, que había sembrado la palabra o había levantado algunas iglesias en su primer viaje, yo creo que tenía en su mente, si ustedes leen sus cartas de Pablo, en la gran mayoría de ellas dice que él está orando por esos hermanos de cada una de esas cartas que está dirigiendo a ciertas regiones, a ciertas ciudades. Y yo creo que los tenía en su corazón, en su mente, en sus recuerdos, en sus oraciones, ¿sí? Pero no se quedaba con un solo deseo, solo de los hermanos, de que les fuera bien. Sino yo creo que Pablo tenía un corazón de pastor y quería saber cómo estaban. Así que le propone a Bernabé que vuelvan a ir a todos esos lugares que habían ido ya en su primer viaje. Y Bernabé tuvo una idea, que pues vamos a llevarnos a Juan. ¿Quién era Juan? Marcos. ¿Pero quién era Juan Marcos? Pues Juan Marcos. ¿Quién? El hijo de Rode. ¿Y qué era de Bernabé? ¿Su sobrino? A ver, vamos a Colosenses. Si no me equivoco, es Colosenses 3:11. Creo que ahí nos da un dato de quién era o qué eran. Déjenme ver si es esa. Esa es Colosenses 3:11, entonces no es esa. Porque si hay un dato donde nos aclara quién era Bernabé o qué era Bernabé de Marcos. ¿4:10 de Colosenses? 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis oído. Entonces eran familiares. También se cree que Juan Marcos era familiar de Pedro. Y no sé si Bernabé tenía algún parentesco con Pedro.
Y fíjense que casi siempre los lazos filiales sanguíneos nos crea un interés, a lo mejor un poquito más allá, que no debiera ser, pero un poquito más allá de lo normal que hacemos con el resto de los hermanos, ¿o no? Nos vamos a interesar más, ¿no? Y es natural. Son nuestros hermanos de sangre, ¿sí? Y vamos a tener un mayor interés por ellos. Y quizás Bernabé tenía un poco más de interés por Juan Marcos, y como era de un corazón más noble y como su nombre significa hijo de consolación, él quería darle una segunda oportunidad. Pero Pablo, yo pienso que él tenía un carácter, un temperamento mucho más fuerte, más firme, ¿sí? Y él como que segundas oportunidades no daba. Te me rajas a la primera, hasta ahí pintamos nuestra raya tú y yo, ¿no? Y además, leía un comentario que a lo mejor Pablo ya tenía unos ciertos roces con Bernabé. ¿De dónde? Bueno, sí, cuando vamos a la epístola a los Gálatas, cuando Pablo enfrenta a Pedro cara a cara por su hipocresía, más adelantito dice, y también Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Hacer lo que Pedro estaba haciendo y retirarse de comer con los gentiles cuando llegaban los judaizantes. Y a lo mejor eso también le molestó un poco a Pablo. Pero ahora veía otra cosa con Bernabé. Bueno, él quería darle otra oportunidad a Juan Marcos, pero él dijo, no, yo no le voy a dar ninguna otra oportunidad al que se apartó de nosotros, ¿sí? Al que no quiso seguir en la obra, no. Y la Biblia no oculta nada. Dice que tuvieron una discusión, un desacuerdo. En algunas versiones dice un desacuerdo no sencillo, ¿sí? Un desacuerdo fuerte. A tal grado llegó su desacuerdo que se separaron. Pero lo que quiero recalcar aquí es que, miren, puede haber desacuerdos y puede haber, hoy es más difícil, pero puede haber separaciones entre nosotros. Pero nunca vamos a ver un registro que diga, y Bernabé se fue a abrir otra iglesia aparte de la de Antioquía. O Pablo se fue a abrir otra iglesia, se salió de Antioquía y se fue a abrir otra iglesia. Su iglesia base de los dos era Antioquía. Y se separaron ellos del ministerio al que el Señor los había llamado, pero no dividieron. Tuvieron un desacuerdo y cada quien en su posición decidió hacer algo. Yo me jalo a Juan Marcos, dijo Bernabé, y yo voy a emprender con él otro viaje. Y Pablo, que ya estaba Silas y que Silas era un gran hombre de Dios, yo me quedo con Silas. Y lo que pareciera ser donde el diablo metía división o separación, resultó para la gloria de Dios. Porque aquí ya nada más da un dato más, que Bernabé y Marcos navegaron a Chipre. Y se entiende también por qué navegaron a Chipre. Ya habíamos visto en otro estudio que Bernabé era originario de la isla de Chipre, ¿no? Entonces ellos decidieron irse hacia Chipre y con la intención de predicar el evangelio. Lucas ya no registra qué pasó con Bernabé y qué pasó con Marcos. Hasta ahí parece ser que Bernabé desaparece de la narración del libro de los Hechos. Pero no porque desaparezca quiere decir que ya no hizo nada. Algunos datos extrabíblicos dicen que Bernabé, al llegar a Chipre con Juan Marcos, es el que propagó el evangelio a toda África. Y que de ahí se extendió el evangelio a toda África. Si ustedes checan en un mapa, ahorita vamos a ver un mapa, está la isla de Chipre y hacia abajo estaba África.
Hacia arriba estaba Asia, en ese entonces la Asia Menor, y estaba Europa, lo que actualmente es la Asia Menor, hoy sería Turquía. Entonces se separan ellos y Pablo escoge a Silas y entonces sale nuevamente enviado, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y entonces pasa por Siria y Cilicia, o por los lugares donde ya había estado, confirmando. ¿Alguien ha escuchado esa palabra de confirmar? ¿Cuántos fueron católicos que los bautizaron y los confirmaron? A ver, explíquenme, católicos, ¿qué era la confirmación? Sacramentos que marca la Iglesia Católica, el bautismo, la confirmación, la penitencia, algo. La confirmación era como eso, confirmar la fe católica ante los demás, y generalmente también se hace a los pequeños. Es decir, a veces es antes de la primera comunión y a veces es después. Después. Pero es importante para los católicos cumplir con los 7 sacramentos Sacramentos. que le llaman. Ok, y esto tiene que ver, en parte sí, tiene que ver con esto. Sí, yo ya sabía algo de eso, nada más que quería que un católico que fue católico lo dijera, porque como yo no fui católico, pues a lo mejor no tenía peso lo que yo dijera, ¿no? Pero claro que sí fue católica, miren, lo dijo muy bien. Pero la idea de la confirmación es afirmar a los hermanos en la fe, en lo que ya creyeron. ¿Sí? Y entonces los quería confirmar, establecer Pablo, ¿sí? Quería ver y revisar otra vez. Habían nacido en el Señor, pero quería que estuvieran ahí firmes y siguieran caminando en el Señor. Y aquí termina este capítulo 15 con esa separación de Pablo y Bernabé, y a la vez inicia el segundo viaje. Déjenme decirle, le voy a decir como dicen los títulos de las Biblias y como comúnmente se ha conocido, el viaje misionero. Que no era un misionero Pablo ni Bernabé, ni los que le sumaron. Se le sumaron, ¿no? Pero vamos a manejarlo así, ¿sí? ¿De acuerdo? Empieza su segundo viaje misionero. ¿Tienen el mapa, Lalo? ¿Pueden poner el mapa? Y vamos a leer los primeros 5 versículos del 16. Dice, después, perdón, ¿hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta? Viaje apostólico. Lo dije que lo vamos a entender así, chamaquito. Pero si estamos sabiendo que Pablo es apóstol, mejor refirámoslo como tal. Peleate con Casiodoro y con Reina Valera ya. Pero Ellos fueron los que no pusieron fue así. Casiodoro quien lo propuso así, sino las editoriales que lo separan así. También ellos. El otro día escuchaba a Dante Gebel, dice, algunos creen que Jesús era como español. Dice, porque cuando leen la versión de Casiodoro y ven el vos, el vosotros, ¿no? Dice, creen que era español Jesús, ¿no? No, simplemente porque fueron esos hombres los que hicieron esa traducción, ¿no? Bueno, Avi, ibas a comentar algo, a preguntar algo. Yo creo que Pablo, más que pastor, sí era apóstol, y yo creo que Bernabé sí tenía el corazón más de pastor, porque creo que a veces se nos olvida, y no estoy juzgando a Pablo, obviamente, pero Bernabé fue el que lo llevó ante los apóstoles cuando él era juzgado, cuando nadie lo quería. Bernabé sí le dio ese voto de confianza, igual hizo con Juan Marcos. Y estaba recordando segunda de Timoteo 4:11, y dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Entonces yo creo que Bernabé también formó a Marcos en las
cosas que aún le faltaban por madurar. Sí, así es. Y no solo ahí, sino también en Filemón, en el versículo 4 y en el 24, hace Pablo mención, ¿sí?, cuando escribe la carta a Filemón, de lo necesario que era Juan Marcos en el Evangelio. Eso nada más al rato lo iba a decir, para cerrar, no se quedó así la relación sobre todo entre Pablo y Juan Marcos, ¿no? Ya no menciona la escritura nada de la relación entre Pablo y Bernabé, pero sí menciona acerca de Juan Marcos, después porque él era útil y fue útil en el Evangelio. De hecho, se convirtió en el autor del tercero de los evangelios, ¿no? Juan Marcos. Es donde Dios se vale de todo para seguir usándola. Ahora ya no había solo una pareja de misioneros, sino dos. ¿Sí? Estaban Bernabé y Juan Marcos, y Pablo y Silas, ¿no? Entonces dice el capítulo 16, ¿alguien más? ¿Ya era todo? Dice el capítulo 16, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número en Asia. El mapa. De hecho, cuando empieza este segundo viaje, vuelven a salir. Acuérdense que se trasladaron a Jerusalén, ¿no? Y regresan a Antioquía. Y de aquí nuevamente van a salir. Ahora Pablo con Silas pasan por Tarso, aunque no se detienen en Tarso, sino su idea era volver a ver a los hermanos para confirmarlos, ¿sí? Entonces pasan por Perge, por Derbe, por Listra, en Iconio. ¿Se acuerdan que aquí sucedieron algunas cosas, ¿sí?, donde fue apedreado Pablo? Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y estos lugares son los que ya había recorrido Pablo en su primer viaje. De aquí se volvió a regresar hacia Chipre, al puerto de Pafos, de Salamina, y volvieron a regresar. Aquí estaba Seleucia y regresaban a Antioquía, ¿sí? Entonces retoma esta ruta, ¿sí? Y hasta ahorita nos dice aquí que estaban aquí recorriendo y confirmando hasta ahí a los hermanos. Y en su primer viaje se supone que se convirtió Timoteo. Timoteo abrazó la fe, y ahora que vuelve a salir Pablo, encuentra de nuevo a Timoteo, ¿sí? Y Timoteo de alguna manera había crecido en el Evangelio. Estaba leyendo un dato para hacer un cálculo y ubicarnos en lo que había pasado. Decía, este dato dice, a partir del primer viaje, hasta esta fecha, hasta el capítulo 16, lo que acabamos de leer, dice, habían pasado 5 años. O sea que Timoteo tenía como 5 años de haberse convertido, ¿sí? Porque nosotros lo leemos bien rápido del capítulo 15 al 16 y creemos que ha pasado bien poquito de tiempo, ¿no? Pero ya había pasado un buen rato, algunos años. Y se cree que Timoteo inmediatamente empezó a participar en la iglesia, ¿sí? Y empezó a destacar y empezó a dar buen testimonio a los demás hermanos de esa conversión. Y era un hombre activo en el servicio, ¿sí?
Y cuando llega Pablo de nuevo ahí, que se había convertido en ese primer viaje, pero Pablo no había visto su desarrollo, ¿sí? Le dan un buen testimonio de él todos los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, no solo estaba sirviendo en un lado Timoteo, estaba sirviendo en Listra y estaba sirviendo en Iconio. ¿Sí? Y entonces Pablo, al ver a Timoteo, lo invita a que se sume a su equipo. Dice, él quiso que viniera con él. Lo vio que iba a ser útil para el ministerio. Y mira, cuando alguien tiene pinta para algo, jálalo, invítalo con cuidado. Porque también la Biblia nos advierte de no poner a un neófito. Y neófito no significa un ignorante, sino uno que tenga poco tiempo. Pero da datos la Escritura de cómo era este Timoteo, cuáles eran sus orígenes. Dice, era hijo de una mujer judía. Y esta mujer judía era creyente. Y ya podemos ver por otros datos quién era su madre. Aquí tenemos una hermana que tiene ese nombre, Loida. Y su abuela, Eunice. ¿Sí? Entonces tenía una madre que era creyente, porque dice Pablo, dice que de ellas había aprendido de las sagradas escrituras. Y por eso aquí menciona Lucas que su madre era creyente. Y al ser una madre creyente y judía, tuvo un pequeño descuido, un desliz, y decidió casarse con un griego. Ay, hermanos, hermanas, cásense con un creyente, pero creyente de a de veras, no de esos que vienen aquí y dicen y hasta se bautizan y dicen, es que ya me convertí. No se ha convertido. Es un diablo remojado. Se les nota leguas los que no se han convertido, los que solo están cumpliendo el requisito. Por favor, abran bien los ojos, mujeres, hombres también. Pero es que las mujeres son más fácilmente engañadas. Y entonces esto resultó un conflicto. ¿Saben por qué resultó un conflicto? Porque cuando se casan en matrimonios que se les llaman mixtos, unos creyendo una cosa y otros otra, va a haber un pleito ahí. Porque cada quien va a querer imponer sus ideas, sus creencias. ¿Y saben quién ganó aquí? El padre de Timoteo. Porque ¿qué creen que hubiera querido Loida, su mamá de Timoteo, para su hijo? Pues que siguiera todas las costumbres de lo que ella creía por ser judía. Y le ha de haber dicho al padre, ya tiene 8 días mi hijito, vamos a circuncidarlo. Y dijo él, no se circuncida, también es mi hijo, y aquí el que manda soy yo, así que no se circuncida. Y no lo circuncidaron. Y creció Timoteo, y hasta esta fecha él no estaba circuncidado. ¿Sí? Y hace la aclaración, bueno, así era Timoteo. Tenía una madre judía creyente y un padre griego que no conocía nada de la ley mosaica. ¿Sí? Pero él le estaba dando buen testimonio. Y les voy a hacer una pregunta. Dice que como Pablo quiso que fuese con él, el mismo Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Pues no, Pablo estaba peleando lo contrario. No, hasta fue a Jerusalén y estuvo reclamando y diciendo que no se les obligue a cumplir con lo que manda la ley, que no se tienen que circuncidar. Sí. Y ahora este Pablo, ¿qué onda? Ahora hasta él lo circuncida. ¿No se estará contradiciendo el Pablo?
¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso Pablo? Tenía un llamado, dice Liz, Timoteo, y eso lo hacía diferente. ¿Diferente a los otros creyentes? ¿Cuál era la diferencia? Fíjense. A ver, Rebe. Es que lo iba a llevar a otras ciudades a seguir compartiendo el evangelio, donde había estos judaizantes, y al llevar a Timoteo, que no era circuncidado y que era griego, pues lo iban a rechazar. Entonces él por eso decidió circuncidarlo, aunque no creyera que fuera necesario, pero solamente para que los judaizantes no lo rechazaran. Muy bien. Al ser Timoteo hijo de una mujer judía, fíjense, hasta nuestra fecha, si alguien, por ejemplo, a ver, ustedes deben de saber esto, no hay abogados aquí, ¿no? O gente que sepa de leyes. Pero, por ejemplo, si alguien se casa, una mujer se casa con un estadounidense, nuestra hermana Yola Tlaseca, ella es mexicana y se fue a vivir a Estados Unidos, pero se casa con un estadounidense y sus hijos nacen en Estados Unidos. Pero automáticamente sus hijos también tienen la ciudadanía mexicana, por ser ella mexicana. Y tienen todos los derechos como mexicanos. También los tienen allá. ¿Sí? Pero fíjense que los derechos también nos traen obligaciones. No solo puros derechos. Responsabilidad y obligación. Y como Timoteo no estaba circuncidado y como decía Liz, está siendo jalado para trabajar en la obra, ¿sí? Pablo, con una sensibilidad y sensibilidad hacia el espíritu y para ver el alcance de la obra, sabe que esto puede ser un estorbo, porque ¿a dónde se dirigía siempre Pablo? ¿Y qué había en las sinagogas? Judíos que estaban, miren, no era malo guardar la ley, no era malo quitarle las costumbres, la idea no era quitarle sus costumbres, solo todo el concilio era en función de que por las normas o por la ley nadie se salvaba, pero no les dijo dejen de guardar la ley. Simplemente entiendan, así nadie se va a salvar, se salvan por fe. Y entonces, como su puerta de entrada de Pablo a todos los lugares donde iba era una sinagoga, pues había un impedimento para que entraran. Y fíjense, vamos a primero a los Corintios, capítulo 9, verso 20 al 23. Dice Pablo, fíjense la estrategia que usa Pablo. Dice Pablo, yo me he hecho a los judíos como judío. Él era judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo lo que quería era alcanzar a la gente para que entraran al reino de los cielos. Y si era necesario hacer algunas cosas, las iba a hacer. Y entonces hace esto mismo con Timoteo. Timoteo, déjame circuncidarte. Porque esto nos va a abrir puertas. Mira, no va a haber quien reclame, porque tú en parte eres judío. Y como judío tienes que cumplir con ciertas normas de los judíos, no para salvarte,
Porque miren, también hubo un caso, salud, creo que está en Gálatas, Tito, otro hijo de Pablo, él no era judío, era griego, y cuando los judaizantes le dijeron es que él no está circuncidado, yo después me quedé pensando, ¿estarían revisando a cada uno a ver si estaba circuncidado? Dice Rubén que sí, porque tenían que saber por qué no estaba circuncidado, ¿no? Pasaban al cuartito primero antes de que entres a otro lado. Pásale al cuartito antes de que entres a esta ciudad. Y entonces Tito no estaba circuncidado. ¿Y qué creen que hizo Pablo con Tito cuando le dijeron que se circuncide? Dijo, no se circuncida. Él no es judío. No está obligado a guardar sus leyes. ¿Sí? Y se opuso Pablo y nunca circuncidó a Tito. Pero Timoteo, sí, vente, tráeme, ya tengo mi piedra de pedernal, vente Timoteo, yo te voy a circuncidar. Y era como una estrategia de Pablo para que no hubiera estorbo a la predicación del evangelio. Ya no se usaba el pedernal. Ya usaban bisturí. Equipo y lo cortaban. Sí, o sea, iba habiendo evolución, ¿sí?, en cuanto a herramientas, utensilios médicos. Y entonces es circuncidado Timoteo, ¿sí?, como una estrategia para que no hubiera estorbo para el evangelio. Y porque al pasar, dice el verso 4, al pasar por las ciudades, les entregaban la ordenanza. ¿Cuál era la ordenanza? Esa determinación que tuvieron en Jerusalén los apóstoles, que mandaron una carta por medio de Pablo y Bernabé y Silas y Judas, ¿sí? Era la ordenanza que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que estas cosas guardasen. Acuérdense de las 4 cosas que nada más les pidieron. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, vemos que esta estrategia funcionó porque estaba extendiéndose el evangelio. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Rubén quiere ser circuncidado. Bueno, aquí vemos cómo con esta, separación entre el ministerio de Pablo y el ministerio de Bernabé, Lucas prefiere acompañar a Pablo y es allí donde, digamos, no te adelantes. No, nada más es un comentario, no. Es que aquí todavía no está eso. ¿Dónde dices que Lucas quiere acompañar? No, todavía no está, te estás adelantando. Bueno, entonces no lo comento, pero no iba en ese sentido, está bien. No, si era en otro sentido, sí, pero es que aquí no dice que Lucas quería acompañarlo. Estás ya hablando que todavía de algo que todavía no sucede. Lo refiero por el hecho de que Lucas, como es el escritor de Hechos, él sigue narrando los hechos de Pablo. Por consecuencia, acompaña a Pablo. Ya no se ven, por ejemplo, las actividades que realizó Bernabé, porque Lucas ya no las refiere en ningún otro lado. Pero todo lo que está narrando Lucas hasta aquí no estuvo presente, lo recopiló. ¿Por qué no podía recopilar lo de Bernabé? Vemos que sí lo acompañó. Bueno, fíjense lo que dice Lucas cuando escribe lo que él le llama su primer tratado, o sea, el Evangelio de Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden a ti, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad y de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, Lucas era un investigador, era un historiador, y se ponía a investigar detalles, ¿sí? Porque todo esto que hemos estudiado del libro de Hechos lo escribió Lucas, pero recopilando información de muchas fuentes. No estuvo presente. Además, el único escritor de toda la Biblia que es gentil es Lucas. No hay otro. Todos los demás eran judíos. Lucas es el único gentil que escribe en la Biblia. Y entonces, hasta aquí, las iglesias son confirmadas. Y fíjense, después lo que viene. Entonces continuaron, vamos a volver al mapa, por favor. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense, aquí se quedaron, ¿no? Estaban confirmando aquí a estos hermanos, hasta Antioquía de Pisidia que estuvieron ahí. Y después, acá está, esta es la provincia de Galacia, no dice aquí, pero toda esta era todo esto lo que viajaron en el primer viaje, valga la redundancia, pertenecía a la provincia de Galacia. Y después todo esto pertenece a la provincia de Macedonia. Y de aquí se dirigen a Troas, después van a ir a Filipos, ¿sí? A Tesalónica, a Berea, Atenas, Corintio, pero llega un momento en que Pablo, digamos, tiene su itinerario. Él ha hecho su plan, como dice Santiago. Bueno, nosotros podemos planear que mañana vamos a traficar y hacer esto y esto, pero tenemos que decir si Dios quiere. Y entonces Pablo, ¿sí?, atravesó Frigia y la provincia de Galacia, y entonces su intención de Pablo era ir de aquí, bajarse hacia acá, a Éfeso, para acá, a todo esto que se supone que es el Asia Menor. Esa era la intención. Pero les fue prohibido, y dice aquí, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. O sea, primero quisieron ir para acá. Aquí no aparece Bitinia, pero se supone que Bitinia está hacia acá arriba. O sea, primero quisieron ir hacia el sur. Como se los impidió el Espíritu Santo, quisieron ir hacia el norte. Dice, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. No le dio chance. Y pasando junto a Misia, ¿aparece Misia aquí? Tampoco. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas está aquí. Aquí está. Ellos acá, hacia acá arriba debería estar Bitinia. ¿Sí? Y entonces ya descienden a Troas. Y aquí en Troas, y fíjense, para completar lo que decía Rubén, fíjense cómo dice el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron. Está escribiendo Lucas. Descendieron. ¿Qué persona es en las conjugaciones de los verbos? ¿De quién está hablando cuando dice descendieron? De ellos, de unas terceras personas. No está incluido Lucas. Él está narrando de los demás. Dice, ellos descendieron, ¿sí?, a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Se acuerdan? Macedonia estaba, toda la región de Macedonia era una provincia. No crean que era una ciudad. Macedonia era una provincia. Déjenme ponerles un ejemplo. Aquí en México podemos decir hay un estado, el estado de Puebla. Bueno, pero en Puebla van a encontrar varios lugares que pertenecen a Puebla, pero todo es Puebla. Aquí una provincia implicaba una región de terreno que incluía varias ciudades. Entre ellas estaba Troas, Filipos, Tesalónica, Anfípolis, Berea, Atenas, Corinto, ¿sí? Y aquí ya cambia un poquito en Éfeso. ¿Sí? Entonces, Pablo tiene una visión. Dice, y cuando vio la visión, fíjense ahora el verso 10, cómo lo narra Lucas. Dice, y cuando vio la visión, enseguida, ahora dice Lucas, procuramos. O sea, ya está incluido. Antes decía, ellos descendieron. Pero ya aquí dice, procuramos partir a Macedonia. Aquí se integra Lucas al equipo de Pablo. Y ya no son 3, ahora son 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Los que integran el equipo misionero de Pablo. Y entonces procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo es que el Espíritu Santo impidió a Pablo ir a donde quería ir? ¿Cómo fue? Una de ellas, a Pablo. o salió un ángel con una espada, así como cuando quería pasar Balaam con la burra, y el burro quería pasar y la burra no quería pasar, porque estaba ahí un varón, ¿verdad?, con una espada. No dice exactamente. Como dice Liz, pudo haber sido de algunas formas. A lo mejor Pablo era muy sensible y percibió la presencia del Espíritu diciéndole no vayas, o tuvo un sueño, o tuvo una visión, o alguien, porque de los que estaban, acuérdense que Silas, ¿qué ministerio tenía? Profeta. Y a lo mejor Silas se levantó como profeta y dijo, dice el Señor que no vayamos para allá, que Él no nos quiere allá. ¿Y ustedes creen que Dios se equivoque? No vayamos a estar luchando contra Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios y confirmemos con otros cuando el Espíritu nos diga algo. Ya sea para no ir o para ir donde no queremos ir. Miren, les voy a ser sinceros. Yo ya no quería volver a ir a Acueducto cuando al pastor de allá se le disciplinó. Yo no quería, estaba medio encaprichado. Ya. Cuando quería yo y quería quedarme allá, me trajeron para acá. Y ahora que ya no quiero ir, me quieren mandar para allá. Pues ya no voy. ¿A poco va a ser cuando ustedes quieran? No va a ser cuando la gente quiere, es cuando Dios quiere. Y más nos vale obedecer, porque ya cuando me metí con Dios y supe que Dios quería que yo fuera, ya vine, que sí voy. Y cuando me dijeron, y estuve allá 6 años, me dijeron, ya hasta ahí, vente para acá, yo no quería. Y cuando me metí con Dios me dijo, ya vente para acá. Y de verdad, si nos volvemos sensibles a la voz de Dios, Él nos va a hablar. O sea, siempre nos va a dar una respuesta. Y lo que Él diga, como lo determine, es mejor que nuestros planes. Pablo tenía sus propios planes. Pero ¿saben qué hubiera pasado si él sigue sus planes?
se pierde de un colaborador como Lucas. Y quizás, aunque no me gusta de suposiciones, pero a lo mejor Lucas no hubiera conocido tan de cerca a Pablo, no se hubiera interesado tanto por escribir un evangelio y el hecho de los apóstoles. ¿Sí? Quizás nos hubiéramos perdido de muchas cosas. ¿Saben que juntando el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, el escritor que más escribió, aún superando a Pablo en extensión, fue Lucas? Son más capítulos entre Lucas y Hechos que todas las cartas que escribió Pablo. Él escribió más en extensión, no en cartas. ¿Sí? Y Dios tenía las cosas diseñadas de tal manera que quería que Lucas se les integrara, ¿sí?, en Macedonia. Y le muestra por medio de una visión, ¿sí?, de ese varón que le está diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y desechó sus planes. Sus planes era ir hacia abajo, hacia Éfeso. Pero es sensible a la voz de Dios, a la visión, y obedece. Y ahí es donde Lucas se les incorpora al ministerio. Y ya dice, me encanta cómo dice aquí, porque dice: dando por cierto que Dios nos llamaba. Dando por cierto, ellos estaban seguros que Dios los estaba llamando a esa obra del ministerio. No les quedó ninguna duda. El micrófono por acá para Liz. Creo que es importante que constantemente estemos orando por nuestros pastores, por este motivo, que sean guiados por el Espíritu de Dios, que Dios les dé visión, que Dios les hable y que Dios los guíe, y debe ser una constante en nosotros como ovejas. Las hermanas que nos reunimos los martes a las 5:30 de la tarde para orar, tenemos una lista larga de peticiones y una de esas es siempre orar por nuestros pastores, y creo que es muy importante. Hebreos también dice que debemos acordarnos de nuestros pastores para que Dios los guíe. Gracias, Liz, y se los pedimos nosotros. Si algo nos sostiene, son ustedes a través de sus oraciones. Pídanle a Dios que aún nos estorbe en las cosas que nosotros querramos hacer de manera personal, por iniciativa propia. Que sea Él el que nos mueva a hacer las cosas, ¿no? Que aprendamos a depender de Él. Ayer en la junta que teníamos de pastores, nuestro hermano Memo ya no está con nosotros en las juntas. Y entonces yo le dije: ¿ya te vas? Dice: sí, ya me voy. Pues ya no estoy con ustedes. Le dije: ¿y cuándo nos vas a acompañar? Porque también lo necesitamos. Necesitamos que de vez en cuando venga y nos diga lo que él ve. Porque él, aunque no esté con nosotros en una junta, está en la iglesia y él está viendo. Y un apóstol, que él es apóstol, es el que ve por encima de los demás lo que los demás no vemos. Y necesitamos escucharlo. Necesitamos que nos diga. Y él es el que nos preside. Y entonces necesitamos nosotros, él necesita ser enviado por nosotros. Ya lo estamos enviando en este mes. El día 21 se va a Aguascalientes otra vez. Y entonces yo le dije: pero Memo, el 21 tenemos nuestra junta de servidores. Dice: pues sorry, yo me voy el 21 a Aguascalientes, acabando el Cotec, salgo a Aguascalientes. Bueno, está bien, Memo. Te vas tú a Aguascalientes. Nosotros aquí nos quedamos. Y créanme que no es una decisión visceral, precipitada. Sabemos que Dios
lo está mandando a esos lugares. Con la experiencia que él tiene y con lo que puede aportar, dice aquí, dando por cierto que Dios nos llamaba, dando por cierto que yo estoy seguro que Dios lo está mandando a él y que ahorita nos está dejando a los que estamos aquí, a lo mejor a tomar decisiones. Seguro. Y por eso yo les pido, al igual que dice, oren por nosotros. Oren, de verdad, para que el Espíritu nos guíe y sea verdaderamente Dios, porque a final de cuentas Dios es la cabeza de esta iglesia y de toda la iglesia, y sea Él el que guíe las cosas, ¿no? Y nosotros solo seamos administradores. Y dice la Biblia, y se requiere que el administrador sea fiel. Así que vamos a orar. Vamos a orar también por algunos hermanos que están enfermos. Mi esposa está enferma. Mi hija no, pero bueno, un poquito, pero se quedó a cuidarla. Mi nieta está enferma, a esa que se le conoce en el bajo mundo como Nusi. Está enferma. Su hermana ya está saliendo. Uzi se contagió de COVID y hablé con él el lunes. El domingo estuvo aquí, no se vayan a panicar, pero pasó muy mala noche de domingo para lunes y ya se sentía un poquito mejor. Y hay entre nosotros enfermos, necesitados. Vamos a pedirle a Dios por ellos también. Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Señor, y recurriendo a ella, tú dices que si dos o más de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra por algo que te pidamos, tú nos vas a escuchar. Señor, ya estamos convenidos en pedir por nuestros hermanos que están necesitados. Aquellos que están enfermos, mira, Adi, que se le ha botado la presión, que la tuvo arriba de 200 por el medicamento que le están administrando para el tratamiento del cáncer. Señor, tú regula tu presión, que ella pueda tener tu paz, que los avances que ha habido, porque hay buenas noticias que parece ser que los 3 tumores se están secando, pero sin embargo hay presencia de cáncer que no sabe dónde están todavía los doctores. Ten misericordia de ella, Señor, de Ara, su hermana, que ya lleva mucho tiempo postrada, Señor, aún sin poder salir, dependiendo de otros. Fortalécela, Señor, ten misericordia de ella. De Ale Palomino, de Armando Peña, Señor. Tú sabes con lo que están batallando. Nos gustaría mucho poderlos ver aquí en medio de nosotros. Te rogamos también por mi esposa, por mi nieta, Señor, por Uzi. Ten misericordia de ellos, Señor. Gracias porque van saliendo, por Mario, que ya está siendo dializado. Esperemos que a través de esto tu salud mejore y tú lo puedas sostener, Señor, para que Él cumpla el propósito que tú tienes para su vida. Gracias, Señor, te damos por nuestros hermanos, los encomendamos a tu cuidado y a tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo prendas, diezmos, aquí está el cesto, hermanos. El viernes hay matrimonios. Los esperamos el viernes a la reunión de matrimonios. Dios les guarde.